a la palabra de Dios o las Santas Escrituras y acompáñenme por favor en el Salmo capítulo 7, versículos 10 al versículo 13. Repito el texto, Salmo capítulo 7, versículos 10 al versículo 13. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice en esta versión el Salmo 7, mi protección es el Dios Altísimo, que salva a los de corazón sincero. Versículo 2, Dios es juez justo. ¿Qué es Dios? Juez justo, que condena la maldad en todo tiempo. Verso 12, si el hombre no se vuelve a Dios, Dios afilará su espada, ya tiene su arco tenso. 13, ya apunta sus flechas encendidas, ya tiene listas sus armas mortales. Hagamos una oración. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que no hay Dios fuera de ti, solo tú eres Dios. Y a ti, Señor, invocamos tu favor. A ti, Señor, encomendamos nuestra alma y solicitamos de ti gracia, gracia, gracia. En Cristo Jesús, amén. Sigo en la serie, ¿hasta cuándo me creerán? El nombre o título de esta conferencia es El Juez. Así se llama, El Juez. La palabra juez del vocablo hebreo Safat, S-H-A-F-A-T-D-T-T, y el vocablo griego krites, K-R-I-T-D-T-T-E-S, Safat y krites, tienen el mismo significado. Ambas quieren decir persona con autoridad y poder. Persona con autoridad y poder. Para decidir a favor o en contra. Para decidir a favor o en contra. En todo asunto, materia o tema de lo que se trate. Repito, en todo asunto, materia o tema de lo que se trate. Si usted vino el domingo pasado, si no vino, pues ahí está en la plataforma, en YouTube, Casa de Oración Ocotlán, escúchelo. Dios es legislador. Le di 3 atributos de Dios, pero uno de ellos es legislador, o el que emite leyes, o el que emite mandamientos, preceptos, órdenes, etcétera, etcétera. Hoy le voy a hablar de que Él es el juez. Y por favor, sígame con mucha atención, porque hay mucha gente en Cristo que se queja de todo y ni cuenta se da de su proceder. ¿Sí me doy a entender con la palabra proceder? Dependiendo de tu comportamiento y el mío, el juez justo o nos disciplina o nos bendice. No hay más. No hay más. Un esposo irresponsable, un marido que trata mal a su esposa, una esposa que no se somete a su esposo, que no lo respeta, ni pregunte por qué Dios no lo bendice. Pero bueno, que el Señor nos hable y no su servidor. Quiero empezar por lo más fundamental, que es la salvación. Todo varón y mujer que quiera vivir desde hoy y para siempre en el reino de Dios, repito, todo varón y mujer que quiera, desee, determine vivir siempre desde hoy y hasta por la eternidad en el reino de Dios, Él puso reglas. Él dijo qué hacer. Y le leo un texto. Juan capítulo 3, verso 36. Juan capítulo 3, verso 36. Voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Dice Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo no sabrá lo que es esa vida, pues siempre estará bajo el castigo de Dios. ¿Qué dijo el legislador? ¿Qué dijo el que dicta leyes? Él dijo, si tú tienes firme convicción viva, si tú tienes firme convicción viva en mi Hijo, que se llama Jesucristo, entonces tienes vida eterna o vida inmortal. ¿Dónde? En su reino. Pero si usted o yo no tenemos firme convicción viva en el Hijo de Dios, somos inmortales, pero no vamos a vivir en su reino. Vamos a vivir en el lago de fuego. ¿A dónde queremos vivir usted y yo? ¿Qué es una fe o qué es una firme convicción viva? Su servidor, tengo más de 33 años de ser cristiano. Durante los 33 años, cada día, yo tengo mi fe en Jesús.
Yo no creí hace 33 años y hoy ya no creo. No, no. Mi fe es viva o activa todos los días y de cada día, cada segundo de ese día. Yo no dejo de creer en Jesús. Y eso es lo que a mí me lleva por siempre al reino de los cielos. Y quien no crea, bueno, el juez justo o el que está a favor de la justicia o equidad, que es Dios, él ya dio un dictamen. Repito, el juez justo o el que está a favor de la justicia o equidad ya dio un dictamen y él de ahí no se va a mover. Le explico más. Él dio a su unigénito hijo a toda la humanidad pecadora. ¿Cuántos ex pecadores o practicantes de pecados sabemos aquí? Yo era un practicante de pecados. Entró Jesús a mi vida y eso quedó atrás. O sea, yo ya no practico pecados. Espero que la mayoría aquí. Repito, el Señor dio a su unigénito hijo a toda la humanidad pecadora, tanto en una cruz y lo resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para que el ser humano de toda nación, de toda edad, etcétera, etcétera, pueda obtener todo beneficio que Dios da. ¿Pueda qué? Alcanzar u obtener todo beneficio que necesite. Y dentro de ellos está la vida eterna. Repito, de Dios viene todo beneficio a todo el ser humano. Pero dentro de ellos está uno que es sobremanera importante. Yo diría que es el que tú y yo tenemos que buscar a como dé lugar. Se llama la vida eterna. Y lo único que te dice a ti el Señor y a mí, es decir, Dios, lo único que nos dice es: crean en mí. Crean en mí o tengan una firme convicción en al que yo envié, que es Jesús. Tengan una firme convicción al que yo envié, que es Jesús. Y esta firme convicción tienen que tenerla cada día o creyendo siempre. Pero a la vez, dice este versículo, Juan 3:36, que quien rechace, quien persista constantemente o persistentemente en decir: no creo, yo no acepto, eso es de los evangélicos, esa es una religión que vino de Estados Unidos, no, eso no es cierto. Aquí dice Juan 3:36, quien persistentemente o se mantenga así rechazando esta bendición de Dios, que ya le mencioné, la indignación o enojo del Señor estará sobre ellos para siempre. Repito, la indignación o enojo del Señor estará para siempre sobre ellos. Y lo dije anteriormente, quien físicamente fallezca en esta condición ¿de qué? De que rechace el Evangelio. Quien físicamente fallezca rechazando lo que el Señor ya ofreció y por ende continúe en esta condición, su destino final es el lago de fuego. Apocalipsis 20, 11 al 13 y verso 15. Si gusta acompañarme, de lo contrario, su servidor de todas maneras le dará lectura. Si gusta puede escucharlo. Voy a leer la versión Reina Valera 60, Apocalipsis 20, 11 al 13. Y dice aquí: y vi un gran trono blanco. ¿Quién dijo esto? El apóstol Juan. Y al que estaba sentado en él. ¿Quién estaba sentado en él? Dios. Dice: de delante del cual huyeron ¿quién? La tierra y el cielo. Es una figura aquí. Y ningún lugar se encontró para ellos. Dice el 12: y vi a los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que no creyeron en Jesús. Grandes y pequeños. ¿Qué quiere decir grandes? Millonarios o gente que dirige empresas, países, etcétera, etcétera. O que tienen estudios y por sus estudios están muy arriba, etcétera. Dice: y vi a los muertos, a los que no creyeron, grandes y pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Pues los pobres, los que no estudiaron y bueno, un montón más de cosas. Dice: de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Y qué dice enseguida? Fueron juzgados. Se dictó una sentencia, quiere decir juzgados. Se dictó una sentencia. ¿Quiénes? Los muertos, los que no creyeron. Por las cosas que estaban escritas en los libros, según ¿qué? Sus obras, sus actuaciones. Dice enseguida el versículo 13.
Sí estoy bien, ¿verdad? Sí, 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Fíjese, los muertos. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Es decir, los que estaban en el panteón, en el lugar de castigo que es el Hades. Dice que había en ellos. Y que dice enseguida, y fueron juzgados, nuevamente sentenciados. Cada uno, ¿qué? Según sus obras. ¿Qué son obras? Acciones, actuaciones. Dice el verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿dónde? Al lago de fuego. ¿Quién es el que juzga? ¿Quién es el que determina esto? Dios. Juzgados quiere decir determinar sentencia, eso quiere decir juzgados. Determinar sentencia. Y la palabra obras quiere decir hechos, actuaciones, o lo que hicimos y fue injusto, inmoral y todo lo que usted guste, que perjudica al hombre. Repito, juzgados, determinar sentencia, obras, hechos, actuaciones, o lo que hicimos y fue injusto, inmoral, etcétera, etcétera, etcétera. Diré esto rápidamente. Una ocasión, después de venir a servirle a Dios y a usted aquí un miércoles, llegué a la casa, mi esposa estaba preparando algo para cenar, timbró mi teléfono. Generalmente pasa eso, o me mandan mensajes para pedirme consejería, etcétera, etcétera. Pero ese día timbró mi teléfono y era un número de teléfono de Guadalajara y yo contesto. Y en cuanto contesto, un hombre me empieza a insultar, pero con palabras sumamente groseras, sucias, no las voy a repetir. Llegó un momento en que yo le dije, a ver señora, a ver, permítame, ¿en qué le puedo servir? Es que usted nos denunció ante X corporación policíaca, nos andan buscando. Yo le dije, no, espérenme, yo soy pastor, acabo de venir de predicar. Y ese hombre me dijo, ¿es usted pastor? Por la gracia de Dios. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Fíjese, primero me estaba insultando. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Dios me puede perdonar de mis pecados? De todos sus pecados, ¿de veras? ¿De veras? A eso envió su hijo. Él me perdonó a mí mis pecados. Él perdonó a Pablo, que era un criminal. Perdón, ¿Pablo era un criminal? Sí, le dije, lea la Biblia. Él estaba de acuerdo cuando mataban a los cristianos. Dice, ay Señor, me ayudó usted. Ay, y le digo, mire, si quiere yo voy donde usted vive. Y con la Biblia le enseño, porque la fe así brota. Me dice, es que está bien difícil que usted venga. ¿Por qué? Es que estoy en una cárcel. ¿Y dónde está usted? Aquí en Tamaulipas. Me estoy dando a entender, amados. Este hombre, su conciencia le estaba diciendo que por sus hechos, sus malas obras iba al lago de fuego. Y fíjese cómo es la soberanía de Dios. Le habló a alguien que por la gracia de Dios le sirve a él y por la gracia de él vive su evangelio. Terminó de amigo conmigo. Lo único que no le dije, no me vas a pedir perdón porque me insultaste. No le dije. Pero le dije, estamos en YouTube, hombre, métete ahí. Si tienes un celular, ahí escúchanos. Y todo esto, ¿por qué, hermanitos? Porque ahí en Romanos capítulo 2 dice que Dios puso en nuestra conciencia su ley. Ahí está te busco el texto, solo para, si gustas tenerlo ahí como un dato, que te ayude a todavía más a comprender esta parte de lo que te estoy enseñando de parte del Señor esta mañana. Deja ver si lo encuentro. Sí, está en Romanos 2.15. Romanos 2.15. Si gustas después lo puedes leer en tu casa. Pero continúo enseñando, amados. Los que ya somos hijos de Dios, las que ya somos hijas de Dios, vamos a ser enjuiciados. Sí lo sabemos, ¿verdad? Si no, esta mañana te estás enterando, o quienes nos favorecen viéndonos y escuchándonos, se están enterando. Bueno, cada hijo de Dios, cada hija de Dios va a ir a un juicio, y ahí va a estar el juez. Por favor, acompáñenme a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Voy a leer la versión traducción lenguaje actual. Traducción lenguaje actual. Dice esta versión, porque todos nosotros, ¿quiénes somos todos nosotros? Los cristianos, las cristianas.
vamos a tener que presentarnos delante de Cristo. ¿Y para qué cree? Para que nos llamen a cuentas. Porque a ti y a mí nos van a llamar a cuentas. ¿Y en qué nos va a juzgar el Señor? Si alguien dice, ¿no? Ni más ni menos que todo lo que tú y yo hicimos mientras vivíamos en este cuerpo. Todo lo que tú y yo hicimos mientras vivíamos en este cuerpo. Y si tú y yo no hicimos lo que Él dijo que hiciéramos, tú y yo, porque el juez va a juzgar, no vamos a recibir ningún premio, sino al contrario, vamos a recibir un castigo. Es lo que dice aquí. Porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. Entonces, todo cristiano o cristiana que cumpla, que pone por obra lo que Dios le pide, y esto es momento a momento de su vida, y es de acuerdo a la voluntad del Señor, seremos recompensados. Quienes no lo hagamos, pues no esperemos nada. Nada. Tú y yo, después de estar 7 años, aunque pasemos con 6 al cielo, ¿quiénes pasan con 6? Pues los que, pues por más que Dios nos enseña, no ponemos en obra lo que Él nos dice, y entonces pues vamos a entrar de panzazo, como se dice cuando estamos en la primaria o en algún nivel escolar. Pero en el reino milenario no recibiremos nada, nada. Ahí estaremos, oye hermano, ¿me da chance de dormir hoy en su casa? Porque pues ni a casa de campaña llegué, porque pues no hice lo que Dios decía, en todo sentido. ¿Para qué le explico? En toda dirección. Habrán muchos juicios. Dios va a juzgar a las naciones, no tiene caso que lo lleve ahí. Dios va a juzgar al pueblo judío, ni caso tiene que lo lleve ahí. Pero también Dios, ¿a quién cree nos va a juzgar? A los servidores, a las servidoras. ¿Cuántos cristianas hay aquí? No levante su mano. Si usted es un cristiano o una cristiana, tiene un don. Gracias, mi vida, gracias por levantar tu manita. Todos tenemos un don. Bueno, Dios nos va a juzgar. Y si gusta, lo leemos juntos. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 12 al 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 2 al 15. Voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. En esta versión Nueva Biblia Viva, dice el verso 12, hay varias clases de materiales que pueden emplearse al construir sobre el cimiento. ¿Quién es el cimiento? Cristo. Verso 11 dice oro, plata y piedras preciosas, o bien madera, heno y hasta hojarasca. Verso 13, el día del juicio, ¿cuándo es el día del juicio? Cuando vamos a comparecer ante Cristo. El día del juicio dice, se sabrá qué material han empleado los constructores. Esta palabra material se refiere a la doctrina o enseñanza. Si estuvo apegada a la Biblia o fueron tus ideas o mis ideas. O si nosotros pusimos en obra el don, capacidad que Dios nos dio, como quisimos, pero no como Dios dice. ¿Me estoy dando a entender? Por ejemplo, tu servidor cuando fue ujier en Casa de Oración Guadalajara, yo fui ujier allá 14 años. Y allá los ujieres, mínimo teníamos que llegar 20 minutos antes del servicio. Y nuestra salida era hasta que se iba el último congregante. El ujier no se podía mover de su lugar. Y desde que empezaba, donde nos dijera, porque teníamos un encargado de ujieres. Primero fue el pastor Guillermo Gómez, fue mi encargado. Después ya fue el pastor Toño Ortiz. Pero él nos decía instrucciones clarísimas. Lo que teníamos que hacer. Ustedes vienen a servir, no a cantar. Ustedes vienen a servir, no a oír la enseñanza. ¿Por qué? Porque ustedes nos vigilan. Son como nuestras cámaras ahora. Para allá y para acá, porque uno no sabe qué pueda suceder en un servicio. Entonces, ¿qué 2 horas? Como 3 horas. Todos los sugieres, de la edad que fuera. Tuvieras 20 años, 80 años, tú eras ujier, ahí estabas de pie como soldado, sin moverte de tu lugar. Cuando un ujier no hace eso, ¿usted cree que va a recibir recompensa? Estoy hablando de un ujier.
pero así es en todos. Alguien que predica el Evangelio, si no hace lo que le corresponde para que ese mensaje venga como Dios dice, que lo edifique a usted, que le dé gloria a Él. Ese que predica, varón o mujer, ¿usted cree que va a recibir premio? Para nada. Espero con estas ilustraciones prácticas me dé a entender. Y sigo leyendo el versículo 12, la parte B, oro, plata, piedras preciosas, que está hablando precisamente de lo que le dije anteriormente, pero creo que me quedé en el 13, ¿verdad? Entonces dice, el día del juicio se sabrá qué material han empleado los constructores, entiéndase los servidores, en todos los departamentos. Dice, cada obra será pasada, ¿qué? Por fuego, es decir, va a ser probado, para que se sepa la calidad de ¿qué? Del trabajo, de lo que hicimos en cada uno de los ministerios, de cada uno. Verso 14, si lo que alguien ha edificado, ¿qué? Es perdurable, recibirá ¿qué? Recompensa. Pero si a su obra el fuego lo consume, el constructor, entiéndase el servidor, sea ujier del grupo de alabanza, predica, etcétera, etcétera, sufrirá ¿qué? Gran pérdida. Dice, ¿se salvará? Sí, porque es cristiano, es cristiano. Sí, dice, pero como quien escapa del fuego. Entonces, todos los servidores, todas las servidoras, todos, nadie se va a escapar. Vamos ¿qué? Ir a un juicio. ¿Y quién va a sentenciar? ¿Quién va a decir, tienes premio o tienes castigo? ¿Quién va a decir? Dios. Por eso es que cada servidor, cada servidora de cualquier congregación cristiana tiene que tener mucho cuidado en estarse a sí mismo capacitando. Aparte de las capacitaciones que les dan los servidores, los líderes. Hace una semana más o menos, nuestro pastor Carlos Olivares nos hizo el favor de darnos una capacitación a todos los servidores. Espero que todos los servidoras de aquí hayan estado conectados o ya lo hayan escuchado, porque ya les mandé el audio. Sí les llegó el audio, ¿verdad? Espero que ya lo hayan escuchado. Todas esas enseñanzas es para que nosotros seamos efectivos, eficaces en la obra del ministerio. Entonces, cuando un servidor o servidora no hace bien su trabajo, ahí dice que por el fuego será probado. Aquí la palabra fuego del vocablo griego pur, P-U-R. Aquí quiere decir juicio o juicio divino, eso quiere decir fuego, juicio divino, o capacidad para distinguir entre lo verdadero de lo falso y el bien y el mal. Repito, capacidad de Dios para distinguir entre lo verdadero de lo falso y el bien y el mal. Al probar o examinar las obras, entiéndase, el trabajo que hacemos, desde nuestro corazón hasta todo lo que hacemos externamente. Repito, examinar las obras de quienes, de los servidores, ¿dónde? En el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10, que ya le enseñé. Entonces, de acuerdo a nuestras enseñanzas, de acuerdo a las exposiciones de la palabra que Dios hagamos, quienes damos clases a los niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, a la congregación en general, o dependiendo de lo que nosotros cantemos, el grupo de alabanza, o los músicos que desarrollan en sus diferentes instrumentos, dependiendo de todo ello, nosotros seremos recompensados o no recompensados. Y quiero decirte esto, servidor, servidora, todo servidor, servidora experimenta diversas adversidades, ¿sí o no? Todo servidor, servidora experimenta diversas adversidades en la familia, en la sociedad, en la misma iglesia. Pero ¿qué? ¿Las adversidades te van a detener? A mí no me van a detener. Yo sigo. Pero ¿qué decir de los servidores prósperos? Ya tienen billete o alguien les paga viajes, paseos. Ni me acuerdo del don, ni valoro el don. Ay, oiga, le tocaba servir. Sí, es que fue mi cumpleaños, me llevaron a comer.
Yo le he dicho con humildad, si es mi cumpleaños, pero hoy me toca servirle a usted, yo le sirvo a usted. Si es el aniversario de mi boda y ese día hay que servirle a usted, yo le sirvo a usted. Hay que espere el festejo. Si se puede y si no se puede, ni modos. Gente cercana a mí se ha molestado cuando les he dicho, no puedo ir a esa comida porque hoy me toca servir. Sí, esas son las adversidades. Pero a mí no me distrae nada de esas cosas. Porque yo sé a quién le sirvo, yo sé a quién le honro. ¿Cuántos en verdad valoramos el don que Dios nos dio? Mire, usted no se lo merecía, ni yo. Nadie se merecía el don, ni ser ujier, ni estar en el grupo de alabanza, ni predicar, ni dar clases a los niños. Nadie. ¿Quién nos lo dio? Cristo. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Él bajó del cielo y dio dones a los hombres. Nadie. Ahora imagínense, además de ello, servimos porque somos salvos. A ver, ¿usted valora su salvación? ¿Usted tiene idea del costo de su salvación? Yo sí. Yo sí. Yo nunca me olvido que es la sangre del Cordero por la cual yo fui lavado. No me olvido que es Dios con su todo poder por el Espíritu que resucitó a mi amado Jesús. Cuando no valoramos eso, ay, los cristianos, las cristianas. Bueno, de esta congregación no, pero hay un montón de congregaciones donde sí. No más no. Bueno, yo quiero decirte de parte del juez, él te va a juzgar como a mí. Si yo te di algo falso, si yo te enseñé algo que no te ayudó a venir a él, a que te levantaras, a que te pusieras en orden, si yo no te di nada a ti, para que tú corrijas tu andar como esposa, esposo, hijo, hija, qué sé yo, en todas las áreas de la vida. Si yo no te di eso, yo voy a ser juzgado. ¿Puedes captar eso? Yo sí, y tiemblo. Antes de venir a este lugar, en casa, yo ya tenía esta predicación. Y yo estaba ahí, Señor, ¿es esta? Todavía tengo oportunidad, si no es esta, dame, no sé, dime, ahorita me pongo a chambear. Porque yo entiendo mi trabajo de apacentador, eso quiere decir pastor, o el que da de comer. A ti te tengo que dar lo que es para tu bendición, no para mi bendición. A ti te tengo que dar toda la palabra que te va a ayudar, ya sea regresar a Dios, ya sea entrar en el reino de Dios, en fin, todo lo que tú ocupes. Ese es mi trabajo y yo soy responsable delante de Dios, como cualquier otro, que Dios les da este privilegio de estar en este trabajo. Entonces yo te animo, servidor, servidora, si tú estás mal delante de Dios con tu don, es tu voluntad, pero yo te animo, corrígete, enmiéndate, ya crucifícate. Primero tiene que ser Dios con tu ministerio y después fiestas y lo que gustes y mandes. Primero es Dios que cualquier otro. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y está en la Biblia, que lo amemos a Él con todo el corazón, con toda la mente, ¿sí o no? Eso es, involucra todo ello. Entonces, ahí te lo dejo, es tu voluntad. Concluyo esta parte de que leí anteriormente, de 1 Corintios 3:12 al 15. Si tú y yo no hacemos lo que Dios dice conforme a su palabra, en todo sentido, tú y yo vamos a entrar al reino de los cielos porque ya somos salvos, pero no tendremos recompensa. Al contrario, dice 1 de Juan que nos alejaremos avergonzados de Jesús. Ahí lo dejo. Continúo con la enseñanza. Alguien dirá, bueno, todo eso va a suceder en la eternidad. Sí, pero la eternidad ya empezó desde ahora, o desde que nacemos de nuevo en el reino de Dios. Pero te voy a hablar de otros aspectos que tienen que ver con la vida diaria mientras estemos aquí en la tierra. Repito, ahora te voy a hablar de todo lo que tiene que ver, o casi todo lo que tiene que ver con nuestra vida diaria aquí en la tierra, que abarca los aspectos espiritual, emocional, físico y material. ¿Quieres ser prosperado? ¿Quiero ser prosperado? ¿De qué va a depender? De ti y de mí, de que le obedezcamos a Él. De que le obedezcamos a Él. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 7, por favor. Deuteronomio capítulo 7, versículos 11 al 15. Aquí está todo lo que dije anteriormente.
Deuteronomio capítulo 7, versos 11 al 15. Voy a leer la versión Reina Valera 2015. Reina Valera 2015, versículo 11, leemos y dice: guarda pues los mandamientos, leyes y decretos que hoy te mando que cumplas. Verso 12: y será que por haber obedecido estos decretos, por guardarlos y ponerlos por obra, el Señor tu Dios guardará para contigo ¿qué? El pacto y la misericordia que juró a tus padres. Verso 13, podemos leer en voz alta, por favor. Él te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano y tu vino nuevo y tu aceite y la cría de tus vacas y el aumento de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Verso 14. Sigamos leyendo en voz alta, por favor. Serás más bendecido que todos los pueblos. No habrá hombre ni mujer estéril en medio de ti, ni habrá estéril entre tus animales. Verso 15, el Señor quitará de ti toda ¿qué? Dolencia y todas las terribles enfermedades de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, más bien la pondrá sobre todos los que te aborrecen. ¿Me siguió con atención? Espero que sí, porque es para edificarle a usted, es para bendecir su vida. Aquí, ¿quién está hablando aquí? Moisés, pero de parte de Dios. ¿A quién le dio este mensaje? ¿A quién le dio esta predicación? A Israel. Pero todo lo que habló Dios aquí pero todo lo que dijo aquí Moisés es Dios diciéndole a Moisés que le dijera esto a los judíos. Pero ¿qué cree? Hoy Dios, este mensaje te lo da a ti, me lo da a mí. Es para ti, para mí. Y aquí clarísimamente está diciendo de los versículos 11 al 15 de Deuteronomio 7 que si tú y yo ponemos por obra sus mandamientos de manera constante, es lo que está diciendo. Si tú y yo ponemos por obra sus mandamientos de manera constante, independientemente de nuestros deberes o responsabilidades, seas esposo, esposa, hijo, hija, obrero, empleado, profesionista, empresario, etcétera, etcétera, independientemente, o sirvamos a Él, a su iglesia, independientemente de nuestros deberes y responsabilidades. Si cada uno en su rol, en su responsabilidad, pone por obra lo que Dios le pide, hace lo que Dios le dice. De esta manera, que dice aquí Deuteronomio 7, 11 al 15, que Dios te bendecirá. Porque ahí lo dice en el versículo 12, a la parte B, el Señor Dios guardará. Esa palabra guardará de un vocablo hebreo quiere decir cumplirá. Ahí está en el verso 12. Si tú y yo le obedecemos, es la palabra... Bueno, mejor no se la digo. Guardará quiere decir cumplirá. Para contigo, ¿qué? El pacto. ¿Qué es el pacto? Lo que Él ofrece de parte de Él para beneficiarnos. Todo depende de quién, de ti o de mí. Un esposo que trata bien a su señora, ¿usted cree que Dios no lo va a bendecir? Una esposa que respeta a su esposo, ¿usted cree que no va a bendecir a esa esposa? Hijos e hijas que obedecen a sus padres constantemente, ¿usted cree que Dios no va a bendecir a sus hijos? Por supuesto que sí. Y tú eres un empleado honesto, trabajador, respetuoso de tus patrones, ¿tú crees que Dios no te va a bendecir? Te recuerdo, esta enseñanza se llama el juez. Tú y yo estamos delante de un juez supremo, no hay otro como Él. Si tú y yo como empleados somos respondones, groseros, medio trabajamos, olvídate, Dios no te va a bendecir. No te va a bendecir. Y cualquier otro aspecto de la vida, si tú eres un empresario, tranza, se roba el IVA, da pagos injustos a sus obreros, Dios no te va a bendecir. ¿Quién dicta esas sentencias? El juez. Y yo te quiero decir, las sentencias del juez son inamovibles. ¿Sí se capta esa palabra? ¿Se comprende? Son inamovibles. No, señor, no, pastor, es que yo voy a una iglesia donde declaro, decreto y hablo positivo. Pues decreta, habla positivo, haz lo que tú quieras. El juez ya determinó. El juez está sentado
si lo quieres ver así, en su escritorio celestial. Y Él, sin que digas nada, sin que yo diga nada, si yo actúo conforme a su voluntad, Él me abre puertas. Él me llena de bendiciones. Yo sé lo que te digo. 33 años caminando con Él, yo lo sé. Al principio yo era un terco, un necio. Dios, desde que yo llegué a su reino, Él me empezó a bendecir en todos los aspectos de la vida. Si te hablo de lo material, en menos de 3 meses, yo era un simple representante de una empresa, y en menos de 3 meses yo ya era supervisor. Y si no llegué a la gerencia ahí, es porque el gerente dijo, no, este no me tumba el puesto. Si Dios hubiera querido, sí, pero Dios me dejó como supervisor. En menos de 3 meses de ganar 5,000 pesos al mes en Guadalajara, yo ganaba 25,000 pesos. Pero ¿sabes qué burrada cometí yo? Con el diezmo. Yo ganaba 5,000, ¿cuánto daba de diezmo? 500. Cuando ya gané 25,000, ¿qué crees que dijo este bruto? Ah, no, 2,500 es mucho. ¿Qué crees que hizo Dios? Me bajó 5,000, dijo, como 500 se te facilita, pues órale. No, hombre, fui con él, perdóname, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. Me dijo, bueno, te quito las orejas de burro, pues. Y me volvió a subir el sueldo, pero ahí sí, dócil. Ahí está, Señor. Pero no solo es el diezmo, es ser personas íntegras. Yo era, por la gracia de Dios, era íntegro en esa empresa. Y ahí tuve un montón de bendiciones. Pero ¿de dónde cree que vino? ¿De la empresa? ¿Del gerente? De arriba, de allá arriba, de Dios. Entonces, varón, mujer que me estás escuchando de toda edad, ¿tú quieres el favor de Dios? Bueno, mi tocallito nada más. Ahí te va a bendecir, tocallito. Te doy otro chance. ¿Quieres el favor de Dios? Ahí está más claro, no nos puede hablar el Señor. Así es que pongamos en obra todo lo que Dios nos pide: respeto, sumisión, ser equitativos, etcétera, 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 porque Él nos ofrece todo. No solo nos ofrece los asuntos materiales, también nos ofrece sanarnos. Ahí dice en el versículo, déjalo encuentro porque no siempre lo subrayo y ahora se me pasó subrayarlo. Pero aquí el Señor nos promete que ninguna enfermedad, dice ahí, o que Él nos librará, perdón, en el verso 15, porque dice quitará quiere decir echar fuera o alejar. Dice toda dolencia. ¿Sabes qué significa dolencia? Cualquier enfermedad de esas que matan, cualquier enfermedad de las que nos llevan a la tumba. Un día vamos a fallecer, sí, pero Dios nos va a librar de estas enfermedades. Y a Israel le decía de todas las terribles enfermedades de Egipto, porque allá el medio ambiente de Egipto hay muchas bacterias, muchos virus. ¿Alguien ha ido a Egipto aquí? Yo conozco 4 o 5, han regresado todos enfermos de Egipto, porque el medio ambiente está muy, no sé qué tipo de bacterias hay allá, pero regresan enfermos a su país de origen, no todos, pero la mayoría. Entonces, Dios dice, no las pondrás sobre ti. Entonces, si tú y yo obedecemos, Dios nos da, no ofrece, Dios nos da sanidad espiritual, sanidad física, sanidad emocional y un montón de cosas más. Pero ¿qué necesitamos? Obedecerle. ¿A cuántos de aquí nos han agraviado? ¿Solo a mi tocayo y a mí y a mi hermana? Qué raro. Estamos ¿en qué planeta estoy? Creo que no estoy en la Tierra hoy. A todos nos han agraviado. ¿Cómo es que no te enfermas? Dile al que tienes un vecino, al que tienes, dile, ¿cómo no te enfermas? Contéstale, perdonando. ¿Cómo es que no te enfermas? Perdonando. Bien fácil. Ay, es que me hizo, ay, lo odio, lo aborrezco. Te enfermas. Y el que te hizo el daño, bien contento. Y tú, todo enfermo. Eso dice Colosenses 3:13, si lo quieres anotar, es muy conocido el texto. Colosenses 3:13. Mira, cuando perdonamos y nos hacen algo malo, no nos resentimos. Y si no perdonamos resentidos, nos amargamos. Y luego andamos todos tullidos, todos así. Ay, me hizo daño. Lo odio. Ahí está.
Y la medicina es perdona, ya, punto. Digo, por hablar de un solo medicamento que da Dios aquí, pero hay un montón. Muchísimos, muchísimos. Amados, cuando el resentimiento o amargura invaden nuestras emociones y razonamientos, esto es común. En el que le invade el resentimiento o amargura, empieza a expresar comentarios contra otros. Y lo que es peor, muy alejado de la justicia. Muy alejado de la justicia. Y para quienes así lo hacen, es muy arriesgado. Desde su salud emocional, física, espiritual. Y todavía, por si faltara poco, de Dios nos vienen castigos. ¿What? Sí, de Dios nos vienen castigos para andar de resentiditos. Porque tú y yo, dice la Biblia claramente, que si algo te hacen a ti o a mí, ¿quién es el que va a venir en contra de esa persona o de esa institución o lo que sea que te dañó a ti? ¿Quién dice? Dios. Y esto lo dice el legislador, no lo digo yo. Y hoy el juez. Y si lo quieres ver, solamente ver, no lo vamos a leer ahorita. Ahí está una historia triste en Números capítulo 12, versos 1 al 15. Números 12, 1 al 15. María y Aarón, porque María empezó con el relajo. Empezó a hablar contra Moisés. Y todo porque Moisés no lo puso en el liderazgo, no los puso. Y ya después sacaron de pretexto la mujer cusita. Y hablaron re mal de Moisés. ¿Y qué hizo Dios? A ver María, a ver Aarón, ven para acá, ven para acá. ¿Por qué hablaste mal contra mi siervo? Ni hablaron, ni dijeron nada. Por esto quedarás leprosa. Y Moisés, que era bien misericordioso, dijo, no Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Dijo, hazte a un lado. El juez ya determinó, lepra. Y fue echada del campamento María. Fíjense, ¿y por qué? Es que es mi hermano y no me dio ningún huesito ahí en el liderazgo. Ay, ahorita voy a hablar de eso, un poquito más adelante. Los ministerios no los damos nosotros, lo da el juez. Díganle que tienes a un lado, los ministerios no los da el pastor u otra autoridad, lo da Dios, Él es el juez. Y ahorita lo vamos a leer. Pero bueno, continúo. Un consejo para todos, también es para mí. Si usted o yo estamos practicando algún pecado, espero que no, le animo a que determine hoy separarse de él. Pero que también, o a la vez, para que ya no lo vuelva a practicar, acérquese a Dios, busque a Dios y pídale de su gracia. Repito, si usted, su servidor, estamos practicando algún pecado, espero que no, porque no es de un cristiano practicar pecados. Le animo a que determine hoy separarse de él. Y a la vez, para que ya no lo vuelva a practicar, busque a Dios, pídale gracia, poniendo su fe en la obra de Cristo y del Espíritu Santo. ¿Poniendo qué? Su fe en la obra de Cristo y del Espíritu Santo. Le doy dos textos muy conocidos, Romanos capítulo 6, verso 6, Romanos capítulo 6, verso 6 y Romanos capítulo 8, verso 13, la parte B. Romanos capítulo 6, verso 6, Romanos capítulo 8, versos 13b. En el 6:6 dice que por la obra de Cristo el pecado ya se redujo a su máxima impotencia. Y Romanos 8:13b dice que es en la obra del Espíritu Santo que le vamos dando muerte a los pecados o quitándole influencia. Entonces, de esta manera Dios te va a bendecir. Pero si tú estás practicando un pecado o yo, no esperemos que Dios nos bendiga. ¿Por qué? Porque el juez ya lo determinó así. Él ya lo determinó así. Tu servidor, si estuviera practicando un pecado, ni siquiera estuviera predicándole ahorita. ¿Me doy a entender? Si yo estuviera practicando un pecado, ni siquiera estuviera aquí predicándote esto. No se puede. Hay quienes me hablan me preguntan, ¿y será pastor este así como es? ¿Y será pastor este lo que enseñé? ¿Y será? Y yo les digo, sí, porque está dando de comer a un rebaño. Lamentablemente lo que está saliendo de su boca no edifica. Lamentablemente lo que está enseñando a esa gente no le ayuda a esas personas para salvarse, santificarse, que Dios los bendiga. No voy a decir de quiénes, no es, ¿para qué? No tiene caso. Pero a mí me preguntan constantemente. Todo lo anterior lo avala el Proverbios 28:13. Todo lo anterior de que
de que si está alguien aquí practicando algún pecado, necesita separarse. Lo avala Proverbios 28:13. Voy a leer la versión Reina Valera 2015. Dice: el que encubre sus pecados, es decir, el que los oculta, no prosperará. Pero el que los confiesa y los abandona, alcanzará misericordia. Entonces, Dios nos está hablando claramente. Si tú y yo practicamos algún pecado, ¿qué dice? No vamos a prosperar. ¿Cuál es el fin de esta serie? ¿Se acuerdan? Ser prósperos. Ser próspero. ¿Quieres ser próspero, verdad? Ya me has dicho un montón de veces que sí. Bueno, si estás practicando algún pecado, órale, el Señor te da todo para que ya no lo sigas practicando. Por eso necesitamos ¿qué? Confesarlos y abandonarlos. Y entonces, ¿qué vamos a alcanzar de parte de Dios? Misericordia. Aquí la palabra misericordia quiere decir perdón y el favor de Dios en todo. Eso quiere decir aquí misericordia. Perdón y el favor de Dios en todo. ¿Qué es en todo? Dígale que tiene a un lado ahí del Totonaca, todo, todo. No va a faltar nada. Entonces, si tú y yo vamos recibiendo lo que Dios nos está enseñando en esta conferencia, créeme, empezarás a ver las bendiciones de Dios en tu vida. Yo te digo, bendito sea el Señor, después que fui enmendando mi vida, porque así llega uno al cristianismo, llega uno mal de todo a todo, pero uno va recibiendo, aceptando la conducta, el carácter, desde el corazón, desde dentro, se va corrigiendo. Y entonces Dios te empieza a bendecir y a bendecir y a bendecir y a bendecir. Pero en fin, ahí lo dejamos para hablarte de otro aspecto de lo que juzga el Señor o donde Él es juez. Atiende esta verdad. Toda hija, todo hijo de Dios, repito, toda hija de Dios es llamado a servirle. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios es llamado a servirle. No hay excepción. Todos. Eso dice, ya te lo dije anteriormente, Efesios 2:8 la parte B. Efesios 2:8 la parte B dice que dio dones a los hombres. Aquí está hablando de Cristo. Escúchame esto, por favor. Pero, aquí hay un pero. Si no dejamos de practicar pecados y no somos competentes en el llamado de Dios, no tendremos la oportunidad de hacerlo. ¿Quién dice esto? El juez. Repito, si no dejamos de practicar pecados y no somos competentes en el llamado de Dios, no tendremos la oportunidad de hacerlo. No se puede, es imposible. Te leo textos que los dictó el legislador, que es Dios. 1 Timoteo 3:1 al 13. 1 Timoteo 3:1 al 13. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así el verso 1: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Versículo 2: por esta razón un líder de la iglesia debe ser un hombre, aquí sígueme con atención por favor, aquí hombre quiere decir varón o mujer, que lleve una vida intachable. Debe ser fiel a su esposa. Debe tener control propio. Vivir sabiamente. Tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Y también debe tener la capacidad de enseñar. Verso 3. No debe emborracharse. No ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos, ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Verso 8, de la misma manera, ¿quiénes? Los diáconos, es decir, ujieres, los que están en el grupo de alabanza, escuela infantil, etcétera, etcétera, los que apoyan al pastor, etcétera, etcétera. Dice, los diáconos deben ser, ¿qué? Dignos de mucho respeto y tener, ¿qué? Integridad. No deben emborracharse, ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe, que es todo el evangelio de Dios.
que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Verso 10, que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diácono. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. 12. Un diácono debe ser fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás en casa. 13. Los que hagan bien su trabajo como diáconos, que dice enseguida, serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe y en Cristo Jesús. Pregunto, ¿quién puso estos requisitos? ¿Arturo López, Casa de Oración? Lo puso el legislador. Es para todos ustedes, para todos. Aquí hay personas, con todo respeto lo digo, no pasan tiempo en las escrituras, no estudian las escrituras. Y más de 4 o 5 me han dicho, oiga, ¿y por qué no pone de pastor a fulano? Oiga, ¿y por qué no pone a predicar a fulana? Y yo les digo, ay, hermano, es que yo no los pongo, el que los pone es Dios, que me usa a mí para hacer la invitación y el llamado, sí, pero yo tengo que seguir ¿qué? La directriz que da Dios. Imagínense cómo poner a un pastor, cómo poner a, no sé, en cualquier ministerio, ujieres, escuela infantil, encargados de jóvenes, adolescentes, cómo poner a alguien que desobedece a Dios, cómo poner a alguien que no pone orden en su casa, con su señora, con sus hijos. ¿Cómo poner a alguien en la iglesia que no es fiel? Pregunto, ¿yo lo puedo hacer? Si yo quisiera, sí, pero yo amo a Dios, temo a Dios, lo amo a usted. Yo no voy a poner a cualquiera. Cualquiera puede estar, sí, pero tiene que llenar estos requisitos. ¿Y quién es el que me dice a mí, oren por ella, oren por él? ¿Quién es el que me dice a mí, sí, puede predicar? Sí, puede estar en ese departamento. ¿Quién cree que me dice a mí? Dios. Pero no es que me diga, Arturo, Karina sí puede predicar. No, con todo respeto y amor para mi hermanito y respeto para su esposo. Es la Biblia. ¿Me estoy explicando, amados? Porque hay un juez. Es el que dicta, es el que dice, adelante o no. Bien sencillo, bien fácil. Entonces, retomando lo que leí de estos textos, algunas partes de 1 Timoteo 3, 1 al 13, el que puso estos requisitos para servir en su iglesia es Dios. Y Él es quien, como juez, autoriza quién le va a servir de acuerdo a su don. Y a la vez a quién hay que quitarle el ministerio o quitarla o quitarlo del ministerio, porque no está cumpliendo con estos requisitos. ¿Me estoy explicando? Algunos dirían, ay, yo hasta temblé ahorita. Yo también tiemblo, no solo usted. Así como él dice, él, ella sirven, él y esta, quítamelas. No los quiero. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con los requisitos. Oiga, pastor, ¿y dónde dice eso? Bien sencillo. Segunda de Crónicas 19, 6 y 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículos 6 y 7. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Espero ya lo tenga delante de su vista. En esta versión dice Él. ¿Quién es Él? Dios. Les dijo a los jueces, fíjense en lo que hacen. No están ejerciendo su cargo en nombre de seres humanos, sino en nombre de ¿quién? Del Señor, quien estará con ustedes cuando dicten, digan, expresen ¿qué? Sentencia. Verso 7. Así que tengan ¿qué? Respeto o temor al Señor y obren con mucho cuidado, porque el Señor nuestro Dios no permite injusticias, favoritismos ni sobornos. Aquí han venido gente a sobornarme. Han venido gente a sobornarme. Un día vino un hombre y me dijo, póngame de pastor y al próximo domingo le traigo 20 jóvenes. Yo le dije, primero tienes que conocer a Dios, nacer de Dios, y si ese es tu don,
Dios me va a decir a mí y yo lo voy a detectar porque tienes los dones. Si no es así, no. Ay, de lo que se pierde, pastor. Ahí nos vemos. ¿Ya? Se fue con su propuesta. Y así me han venido a querer sobornar, como no tiene usted idea, en varios aspectos. Quieren hasta abusar de ustedes. Yo les digo, oigan, ¿qué no entienden que este lugar es para adorar a Dios, honrar a Dios y recibir su palabra? Y se van bien enojados. Porque son gente no creyente, son gente que no temen a Dios. Todo esto lo que estoy diciendo ahorita es por 2 de Crónicas 19, 6, 7. Yo tiemblo aquí, hermanos. Yo juzgo, pero juzgo de acuerdo a la Biblia. Porque el que me puso a juzgar en este aspecto es Dios. Cuando hay aquí congregantes que se están saliendo del redil, ¿a quién cree que usa Dios para juzgarlos? A mí. Y hay veces que no me ha ido muy bien, ¿eh? De veras, hay veces que no. Aquí ha venido gente, wow, que cuando me dice, tienes que hablar con la persona, tienes que decirle su pecado y que se arrepiente, digo, ay Señor, a ver si no ahorita me vas a llevar a tu presencia porque conociendo cómo es, y me han amenazado de muerte. Yo les he dicho, espérenme, pero si le estoy orientando conforme a la Biblia, como dice la Biblia, con mansedumbre, con amabilidad, conforme a las Escrituras. No, pero es que bueno, está bien pues. Pero este trabajo, quienes servimos en esta congregación, yo quiero decirle, cuando se trata de que Dios nos da a nosotros ese lugar, porque alguien lo tiene que hacer aquí en la tierra, en las congregaciones locales de Él, ahí es donde decimos, Señor, dame denuedo, ayúdame para mantenerme humilde, dame amor para esta persona, porque mi trabajo solo es orientarla. ¿Para qué? Para que se enmiende. Pero repito, ¿de dónde viene todo esto? No es de nosotros. Por favor, amados, amadas, si usted es de reciente, tiene poco tiempo en esta congregación, yo le animo a que lo que su servidor está predicando hoy, hay muchos textos más. Vaya usted a todos esos textos para que usted sea edificado. Voy a leer un texto que lo leí el domingo anterior, solo la parte A, es Isaías 33, 22. Isaías 33, 22, la parte A. Leo la Reina Valera 60 y aquí dice, porque Jehová es nuestro juez. Eso dice la parte A. Porque Jehová es nuestro juez. Juez, se lo dije anteriormente, del vocablo hebreo Safat, S-H-A-F-A-T, que quiere decir o significa en nuestro idioma el que pronuncia sentencias. El que pronuncia sentencias para vindicar o para castigar. Para vindicar o para castigar. Créame, iglesia, si usted es cristiano, no tiene por qué temer. No tiene por qué temblar. ¿Por qué? Porque Dios dijo esto a través del apóstol Pablo. Le doy lectura, está aquí en Romanos capítulo 8. Le doy enseguida el texto. Romanos capítulo 8. Y dice aquí, versículo 31, Romanos 8, 31, es una pregunta y a la vez respuesta. Y dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice enseguida? ¿Quién contra nosotros? Es decir, Dios ya te declaró su hijo, su hija. Dios ya me declaró su hijo. ¿Quién contra ti? ¿Quién contra mí? Nadie. Nadie. Por eso, si tú tienes evidencias de que eres salvo, o mujer que eres salva, ni temblar. Temblemos los que todavía no hemos querido abrir el corazón al Evangelio de Dios. Ellos sí, ellas sí, porque les espera cosas terribles, pero muy terribles. De acuerdo a la libro de Apocalipsis, hay un capítulo ahí que lo iba a insertar en mi predicación, pero me dijo el Señor, no. Pero ahí habla de que todos los que estén en la gran tribulación van a querer morir y no va a haber muerte.
Van a correr a todos lados, debajo de las montañas, se van a meter al mar, van a andar debajo de los árboles, debajo de las rocas. Donde estés, ahí te va a llegar todo el quebrantamiento que viene a todo ser humano que nunca quiso aceptar el Evangelio de Dios. Por eso yo te animo, si tienes hijos, hijas, esposo, esposa, padres, tíos, no sé, que aún no han aceptado el Evangelio, que como gustes de rodillas, de pie, pero día y noche estés pidiendo a Dios por ellos. Día y noche, por favor, ten misericordia. Envía tu salvación sobre mi hijo, mi hija, mi marido, mi esposa, mi papá, qué sé yo. Pero por favor, iglesia, debemos hacerlo. Si un rasgo tenemos que manifestar tú y yo, se llama compasión. Compasión por la que todavía no ha creído hasta hoy. ¿Por qué? Prácticamente el reloj de Dios ya dijo, ya están en tiempos extras. En el tiempo que menos se lo imaginen, mi hijo desciende y empieza la catástrofe a todo el mundo. Pablo dijo, cuando digan paz y seguridad, en eso viene la destrucción. Primera de Tesalonicenses, se me va ahorita el capítulo, si no se lo daba. ¿Por qué paz y seguridad? ¿Qué está esperando el mundo? Ya que los grupos criminales de México ya se calmen. Ya que Rusia ya no siga invadiendo Ucrania. Que Israel ya no siga atacando Palestina, qué sé yo. Ya, que se calmen. Eso es lo que quiere el mundo para seguir pecando. Por eso cuando se levante el líder mundial es el que les va a decir, ya aquí se levantó la máxima autoridad, a todos me los traigo a raya. El mundo va a decir paz y seguridad y en ese momento no saben que viene lo peor. Espero, amada iglesia, que hayamos sido edificados, que hayamos recibido una instrucción que nos puso a reflexionar o nos ponga a reflexionar, para que en todo lo que no estemos bien delante de Dios, como sus hijos, hijas, servidores, servidoras, o que sabes que tienes un don y pues nomás no. Y eso te lo digo con cariño y amor y es para bendecirte nada más, porque yo respeto tu voluntad, Dios respeta tu voluntad. Si sabemos dónde no estamos bien, este es el mejor momento. Pero que no sea solo de unos segundos o minutos, sino vete a tu casa, no sé, en cualquier lugar, y que no sea solo hoy, y busca a Dios como te enseñé el miércoles. Si ya escuchó la predicación, si no, escúchela, en la presencia de Dios. Ahí es donde Dios sana a las personas, ahí es donde Dios salva a las personas, ahí es donde Dios enmienda al cristiano, ahí es donde el cristiano le empieza a cantar a Dios, ahí es donde el cristiano o la cristiana cambia en la presencia de Dios. ¿No lo has escuchado? Escúchalo, ahí está en tu teléfono celular, ya te lo envié. Y los que no se los envío, está en la página en YouTube. Pero te animo a que lo hagas. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias. ¿Cuántos podemos decirle a Él, gracias por ser mi juez? Dios es el juez del universo. Si Dios es tu juez, como es mi juez, yo te animo a que con mucha reverencia vayas a Él y le digas, Señor, gracias, porque en vida me has hablado. En vida todavía hay oportunidad de arrepentirme. En vida todavía hay oportunidad de creer en tu Hijo. En vida todavía hay oportunidad de sujetarme a tu Evangelio. Porque la fe es en ti, Padre. Y es por medio de Cristo que me perdonas. Es por medio de Cristo que viene la regeneración más la obra del Espíritu. Pero si tú ya eres un cristiano, una cristiana y andas, no sé, tú sabes cómo andas. Habla con Dios, dile, Señor, ahora sé que tú estás de pie como juez, como autoridad, con poder para emitir juicios a mi favor o en contra mía. ¿Podrás decirle eso a Dios? Ahora sé que tú estás de pie como juez del universo. Abre tu boca, varón. Aunque si es la primera vez que vas a abrir tu boca, ábrela, dile, ahora sé que estás de pie como juez. Y que según si te obedezco o no, tú ya tienes un dictamen en contra o a favor mío.
Pero si tú quieres que sus dictámenes de Dios sean a tu favor, solo dile: Señor, perdóname. Si hay que pedirle perdón, y si solo hay que pedirle gracia, dile: Señor, yo necesito de tu gracia. Yo necesito de tu gracia, Señor. Por favor, te suplico que me ayudes. Tú eres un servidor, una servidora que, tú sabes, no estás honrando tu ministerio, o no estamos honrando el ministerio. Ahí dile: Señor, perdóname, porque tú me salvaste para servirte a ti, nada más. No servirme a mí, no servirle al mundo, servirte a ti, Señor. Y qué privilegio servirte a ti. Qué privilegio, Señor. Si tu mujer, si tu varón aún no, pues no le rindes tu vida a Él para que le sirvas a Él. Dile: Señor, perdóname. Y si no eres su hijo, no eres su hija, lo entiendo. Quien no es cristiano, que no es cristiana, pues ¿cómo le va a servir a alguien que no lo conoce? Entonces tú pídele perdón y ayuda para que nazcas de Dios. Pero si tú ya eres cristiano, cristiana, sabes que eres nacida de nuevo, dile: Señor, perdóname. He sido una rebelde, un rebelde. No me he sujetado a ti. Le he dado preferencia a mi naturaleza caída y no a ti, Señor. Y tú eres digno de todo mi servicio, de toda mi honra a ti, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer esta obra que me mandaste a hacer. La salvación no es por obras, pero por obras se muestra, se manifiesta. Y Señor, muchas gracias nuevamente por lo que hoy me hablaste, Señor. Ayúdame a perdonar al que me ofendió. Ayúdame a salir de esta condición en la que estoy, frío, indiferente. Ayúdame, Padre. Y una vez más, gracias por tu paciencia que has tenido conmigo hasta aquí y tu amor tan grande en Cristo Jesús. Amén. Tu voluntad aceptaré.
por tu palabra, Señor, porque más vale la obediencia, ¿verdad? Amén. Hermanos, quedan despedidos. Si Dios quiere, nos vemos el próximo servicio. Cuídese mucho. Si necesita algo, aquí estamos. Dios le bendiga. Buena tarde.